Bueno, ahí quedó registrado su voz. Yo tampoco tengo cámara. Profe, no, yo tampoco tengo cámara. Bueno, ¿y los demás? Profe, yo tampoco tengo cámara. Ahora todos no van a tener cámara. Tienen cámara. No, tengo un computador de mesa y no Los tengo el están portátil. feos, por eso no se dejan ver. Sí, están feos. También. El No Mauro les prende la creo. cámara, mírenlo. ¿Sabes qué está Bueno, fallando, pero Robin? al El menos, micrófono. al menos algunos tienen que prender la cámara porque pues tenemos que dejarle evidencia a la dirección. Los que A ver, que tengan pongan la cámara, cara los por que favor. pueden. Profe, no se preocupe, yo prendo la... ¡Ay! ¡Ey! ¡Qué bueno! Profe, yo no en pijama. ¿Qué No se hubiera dicho, todavía sabían, estábamos agendados. Profe, pero vea Ya, lo profe, recostada ¿puedo que quitar está viendo la clase. cámara? Sí, tranquila. Profe Juliana sí tiene cámara. Ya, profe, estoy sentada, escuchando. Todos en Lo que pasa- pijama y Rose me con mandó chanclas. Rose me mandó foto jugando Play. Vanessa se graba como un tercio de su cara, parce. Listo, perfecto. Ahí están quedando en su registro de asistencia. Perfecto. Listo, podemos cortar cámaras y micrófonos. Bueno, Gracias, profe. Paola manda presente todavía. Listo. Cortemos los micrófonos, señores. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea del día de hoy? Como ya tuvimos la oportunidad de presentarnos, la idea es hacer un recuento, o ese fue el compromiso, hacer un recuento de lo que ustedes habían analizado en sus clases con la doctora María Alejandra. Entonces, voy a hacer unas 3 preguntitas al azar para efectos de contextualizar el tema, que es lo que tiene que ver con el derecho laboral. Entonces, inicialmente, cualquiera de ustedes, voluntariamente, que me conteste a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre reglas y principios? Esa era una de las preguntas que hicimos en el formulario. Entonces, la idea sería que alguien muy rápidamente nos diga, listo, esto es regla, esto es principio. Inicialmente. Si no lo hacemos voluntariamente, pues yo escojo de la lista. Entonces, ahí les pido el favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diferencia entre reglas y principios. Inicialmente, pues le vamos a dar la palabra a nuestro representante del curso. Dale, Robin. Pues gracias. Buenas tardes. Pues hasta donde yo tengo entendido, la diferencia entre reglas y principios es que las reglas son normas impuestas para poder, ¿cómo se podría decir? Como para poder controlar algo, mientras que los principios son en los que se basan estas reglas para poder así tener una base sólida sobre qué reglas realmente deben aplicarse o deben tenerse en cuenta. Perfecto, gracias, Robert. Entonces, tenemos claridad entonces de que en un sistema jurídico, cualquiera que él sea, pues existe 2 tipos de normas a nivel general, unas denominadas principios, que consisten en unos valores axiológicos que orientan ese ordenamiento jurídico. Por favor, apaguemos los micrófonos. Y unas reglas que se trata de mandatos, prohibiciones, deberes, ¿ya? Obligaciones que nos imponen ciertos procedimientos o parámetros de conducta. Bueno, eso es importante tenerlo claro para avanzar en nuestra materia. Entonces, a modo de recuento, entonces vamos a recordar de que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos entonces una cantidad de normas que si las vemos desprevenidamente, pues
no entendemos cuál sería su diferencia o cuál es su grado de jerarquía o qué rol tiene una entre otra norma. Entonces, a modo de recuento, supongo que esto ustedes ya lo abordaron porque ustedes tuvieron la posibilidad de ver introducción al derecho. Pues en un ordenamiento jurídico como el colombiano tenemos una constitución, que es la norma de normas. A partir de esta constitución, pues se desprende la demás normatividad. Sin embargo, para el derecho laboral, no debemos olvidar de que no solo el texto de la Constitución es norma de normas, sino que a este se acompaña el denominado bloque de constitucionalidad, que tiene que ver esencialmente con 3 circunstancias. La primera de ellas es que todos los convenios y tratados internacionales que versen sobre derechos humanos hacen parte de la Constitución. Esto lo señala así la propia Constitución. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración de los Derechos del Hombre, etcétera, 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 cuando son pactos, tratados o declaraciones internacionales de derechos humanos, hacen parte de la Constitución. ¿Listo? Segundo, los convenios fundamentales de la OIT. Antes de que me olvide, si alguien desea intervenir en la clase, nos puede mandar un mensaje al chat o pedir la palabra, digamos, por el micrófono. ¿Listo? La idea es que esto lo hagamos más participativo, porque pues, yo sí me puedo pasar aquí horas y horas hablando, pero la idea es que sea más interactiva la clase. Bueno, la OIT profiere varios tipos de convenios. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Uno de esos convenios son los fundamentales, que de conformidad con lo expuesto por la misma OIT y por la Corte Constitucional, estos convenios no son una legislación normal, sino que regulan o establecen las bases del derecho fundamental que están reglamentando. En consecuencia, también deben ser tenidos en cuenta como un tipo de norma constitucional. Entonces, está el texto de la Constitución, los convenios y tratados sobre derechos humanos y en materia laboral, especialmente los convenios fundamentales de la OIT. Y adicionalmente las sentencias de constitucionalidad. ¿Qué son las sentencias de constitucionalidad? Aquellas que examinan si las leyes, concretamente las leyes o decretos leyes, están ajustados o no a la Constitución. ¿Listo? Entonces, claridad entonces. Los convenios fundamentales de la OIT, que es lo que me interesa, ¿ya? Son parte de la Constitución. En eso me veo en la obligación de hacerles otra pregunta, y es, ¿qué papel o qué rol tiene el derecho internacional versus la Constitución? ¿Está paralela a la Constitución o está sobre la Constitución? ¿La Constitución debe estar sometida o estar en la misma jerarquía del derecho internacional? Les hago esa pregunta. ¿Puede volver a repetir, profe? Si el derecho internacional, o sea, ese conjunto de normas internacionales, está encima de la Constitución o está paralelo a la Constitución. Digamos, si hay un nivel de jerarquía. En esta pirámide que ustedes ven aquí, pues miramos que el tope máximo es la Constitución, pirámide invertida, ¿ya? Pero la pregunta es si el derecho internacional tiene o no tiene, digamos, esa relación de jerarquía con la Constitución de un país. Pues yo creería que la Constitución es como la norma más grande que tiene un país, entonces todo debería basarse sobre esta misma, y las leyes internacionales tendrían que estar sujetas a la Constitución. De no ser así, creo que el país no podría comercialmente hablando, hacer lo mismo que los demás países. Bueno, ¿alguien más? Profe, tomando pues, o sea, no estoy 100% segura, pero estaría tomando como base el comercio internacional, que, y dice que, como digamos, las leyes internacionales tienen que tomar en consideración las leyes nacionales de cada país. Entonces yo me imaginaría que se debe hacer como esa relación de que lo internacional debe estar tomando como base y como referencia a las leyes nacionales de cada país. Perfecto, entonces ustedes sí la tienen clara como profesionales en negocios internacionales. Existen 2 tipos de sistemas frente al derecho internacional.
un sistema monista que tiene al derecho internacional como una norma superior a las constituciones internas, y un sistema dualista, ¿ya?, que hace alusión a que para que el derecho internacional tenga aplicación en el territorio, es decir, en el derecho interno, tiene que primero pasar por ese tamiz del ordenamiento jurídico interno, que es lo que ustedes acaban de manifestar. O sea, existe un derecho internacional, pero para que éste aplique en el territorio ya de un país, pues tiene que primero homologarse a lo que es el derecho interno. Entonces, en ese caso, como ustedes lo han manifestado, pues en efecto, aquí lo tenemos el ejemplo, ¿ya? La misma Constitución nos dice los convenios y tratados de derechos humanos y los convenios fundamentales de la OIT. Debajo de la Constitución está la ley. La ley, ustedes saben, es una norma general, impersonal, abstracta, que desarrolla la Constitución. A través de la ley se hace efectiva la Constitución. Pero para efectos del derecho laboral encontramos entonces otros convenios de la OIT, que son los convenios ratificados, que pueden ser técnicos de recomendación, administrativos, etc. No son fundamentales en el sentido de que no se convierten en norma constitucional, pero sí desarrollan algunas temáticas especiales. Por ejemplo, el convenio que regula la negociación colectiva de los servidores públicos. Ya vamos a ver qué es eso de la negociación colectiva. Pero en síntesis, está la ley, la que profiere el Congreso, los decretos con fuerza de ley, que es cuando el presidente expide normas con fuerza de ley por autorización expresa del Congreso, y los convenios de la OIT ratificados por Colombia. Entonces, la ratificación de un convenio, pues es que el país suscribe el convenio, pasa por el Congreso de la República, quien expide una ley, ratificando, el presidente la promulga y pasa automáticamente a control de constitucionalidad previo, es decir, la Corte Constitucional hace un examen de ese convenio y con ella queda entonces la ley expresamente. Entonces, ese convenio internacional de la OIT se incorpora al ordenamiento jurídico interno, deja de ser internacional para convertirse en una ley de la República. ¿Listo? Están los reglamentos. ¿Quiénes son los reglamentos? Los reglamentos son los actos administrativos de carácter general que desarrollan la ley, que los expide el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, los ministerios. Entonces, la Constitución establece el derecho al trabajo, la ley la regula a través del Código Sustantivo del Trabajo y el presidente establece los procedimientos para hacer efectivo lo que dice el Código Sustantivo a través de un decreto reglamentario. Para nuestro caso, y que siempre tienen que tenerlo en cuenta ustedes, por lo menos para esta materia, serían 3 documentos normativos que tenemos que tener en la mano: la Constitución, el Código Sustantivo y el Decreto 1072 del 2015, que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Debajo de esas normas de carácter general, abstractas e impersonales, ya vienen entonces normas de menor jerarquía, como por ejemplo el Reglamento Interno de Trabajo, que entiendo que ustedes ya abordaron ese tema, pero también están las convenciones, pactos, acuerdos o contratos colectivos, y el contrato de trabajo en sí mismo. Entonces, bueno, ustedes dirán, listo, pero no es una norma, es un contrato. ¿Ya? El Reglamento Interno de Trabajo sí es una norma, indiscutiblemente, es un reglamento interno, pero las convenciones colectivas es un acuerdo entre la empresa y el sindicato, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador, pero estos documentos se rigen bajo un principio del pacta sunt servanda, que ustedes lo deben conocer, que es que el contrato es ley para las partes. Y allí debajo de esto está la sentencia. La sentencia, en estricto rigor jurídico, no es una norma, ¿ya?, pero desde el punto de vista material lo es en la medida de que es la norma subjetiva final. Es la norma específica que resuelve un caso en concreto. Entonces el juez resuelve si Pepito Pérez fue despedido con justa o sin justa causa, aplicando para eso el Reglamento Interno de Trabajo, el contrato de trabajo, los convenios sindicales, los reglamentos, la ley y la Constitución. Entonces, para efectos de nuestro curso, tener claridad de que esta es la estructura del ordenamiento jurídico. La ley y los reglamentos, el Reglamento Interno de Trabajo, ya contienen
unas normativas abstractas, impersonales, ¿ya? Generales, denominadas reglas. Estas reglas, ya generalmente lo que consagran son pautas de conducta, ya lo que buscan es que las personas ajusten su comportamiento de acuerdo con esos modelos de conducta. Pueden ser mandatos, prohibiciones, deberes, y exigen un determinado comportamiento. A diferencia, ya, la Constitución, antes creada como un instrumento político-administrativo, es decir, de organización territorial, de cómo se divide un Estado, de cómo están distribuidos los poderes públicos, hoy ha sido permeada de los principios generales del derecho y los principios que rigen un ordenamiento jurídico. Por eso es que la Constitución es tan importante, porque a partir de esa Constitución nosotros podemos saber e interpretar el derecho contenido en la ley, los reglamentos, los acuerdos, los contratos, etc. Estos principios, ustedes saben, tienen una categoría especial, una fórmula de cómo están descritos. Por ejemplo, la ley me dice lo siguiente, dice, por trabajo se entiende toda actividad humana libre que una persona humana natural presta a otra, Entonces la norma me está diciendo esto es trabajo y eso es lo que se debe entender por trabajo, ¿ya? Por lo contrario, el principio me dice se garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, ¿qué es dignidad? ¿Qué es justicia? Entonces tienen un contenido indeterminado. Pero tienen unas funciones propiamente dichas que son las que me interesa que tengamos claras. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que busque el curso, que es, digamos, formar al estudiante en los temas que tienen que ver con el derecho laboral, la idea o la mejor ganancia que tenemos que tener en estas materias es que algún día seremos operadores jurídicos como jefes de talento humano, como gerentes de las empresas, como jefes de calidad, como jefes de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando somos operadores jurídicos, cuando no tenemos que aplicar normas, pues la idea es que tengamos esa capacidad y esa competencia de saber interpretar el derecho. Hoy nos vemos abocados a una circunstancia, una contingencia mundial, ¿ya? Que, por ejemplo, está cambiando el panorama laboral. El teletrabajo está regulado hace bastantes años. La primera norma de teletrabajo salió en el 2008, pero está preparado la empresa y el sistema de riesgos laborales para amparar los riesgos que derivan en este sistema. Por ejemplo, si yo les mostrara el desorden que tengo aquí en mi escritorio, dirían, bueno, ahí está a punto de electrocutarse, ya con tanto cable y con tanta cosa. Entonces, la Universidad Mariana está en la capacidad de solventar ahorita este tema de los riesgos laborales. Bueno, entonces, esto, ustedes saben, el derecho va más lento que el transcurso social. Entonces, lo importante es que si yo asimilo los principios del derecho laboral, cualquiera que sea la normativa, pues tendré la capacidad y la competencia para saberla interpretar y aplicar, que eso tiene que ser la conclusión de este curso. Para eso, yo tengo que saber cuáles son los principios. Los principios tienen 3 reglas básicas. ¿De qué me sirven? Me sirven para darle fundamento al ordenamiento jurídico. Si yo no entiendo cómo debo interpretar esta regla, pues primero debo acudir a esos principios para saber qué es lo que busca el Estado colombiano. Entonces, si ustedes leen el artículo 2 de la Constitución, nos dice, son fines esenciales del Estado, pues favorecer la soberanía nacional, dar la prosperidad al pueblo en un desarrollo económico, amparando el trabajo. Entonces, uno de los fines esenciales del Estado colombiano es salvaguardar el trabajo. Entonces, me sirve de fundamento para interpretar qué es lo que busca la norma laboral. La norma laboral, en consecuencia, no busca la precarización del trabajo, ¿ya? Más contratos de prestación de servicios, que coticemos por horas, que, bueno, disminuir las garantías de los trabajadores, sino lo que busca es garantizar el trabajo. Me sirven como reglas de interpretación cuando existen contradicciones entre normas, cuando existen vacíos normativos, lagunas, ¿ya?
Y en síntesis, pues me genera ese ámbito de integración, de entender de que es el derecho no anda solo cada regla, sino que debo entenderla en su totalidad. Entonces, teniendo claro cuál es la diferencia entre un principio y una regla, sé que ustedes ya abordaron unas exposiciones sobre los principios, vamos a recordar brevemente algunos de ellos, no sé si ustedes los hayan visto todos, pero es importante saber de que los principios tienen distinto origen, a pesar de que en materia laboral se repiten muchos en sus distintas ubicaciones. Entonces tenemos los principios constitucionales que están contenidos ya en la Constitución, ya dijimos, en los derechos y tratados de derechos humanos, los convenios fundamentales de la OIT, los legales contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100, el Decreto 1072 y otras normatividades que se nos quedan ahorita por fuera, y en el derecho internacional, concretamente en 3 sistemas, en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema regional interamericano y en el sistema de países andinos. En concreto, entonces, si entendemos entonces estos principios que vamos a ver, pues podremos interpretar en debida manera y aplicar las normas del derecho laboral. ¿Cuántos grupos o cuántas exposiciones tuvieron sobre los principios, como para no detenernos y poder avanzar un poquito? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Cuántas exposiciones hicieron de los principios? No, como 8. ¿Me pueden enunciar ahí en el chat qué principios expusieron? Los demás se fueron a tomar el café. No, profe, es que realmente no me acuerdo. ¿Pero sí expusieron o no? Que cada uno escriba su tema de exposición. Sí, pero No, por eso sí, cada no me grupo, acuerdo. claro, cada grupo tiene que decir qué principio expuso. Compañeros, es sobre las actuaciones. Creo que él habla de sus principios, sobre que la profe nos hizo hacer una actuación, una dramatización de cada principio. Eran como... Ujú. Ah, bueno. Entonces son 8, pero bueno, acá yo tengo 22 principios del derecho laboral. Entonces, bueno, vamos a ir abordando, veo que vieron los más importantes. Sin embargo, pues vamos a tratar de abordarlos rápidamente. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me la hace conocer. Por favor. Entonces, comencemos. Entonces, tenemos claro entonces que perdónenme. Profe, ¿sería posible que usted nos facilite estas diapositivas para irlas siguiendo? A ver, las diapositivas yo se las dejo en la plataforma una vez terminemos la sesión, ¿vale? Para que puedan ir manejándola. Entonces, vamos a abordar los principios muy rápidamente. Yo he dejado aquí debajo de cada principio, digamos, la fuente normativa, ¿ya? Para que entendamos cuál es el origen internacional y nacional de estos principios que están aquí, ¿vale? Entonces, trabajo en condiciones dignas y justas. Esto parte de una circunstancia un poco indeterminada, pero que tiene que ver con un devenir histórico del trabajo.
Entonces ustedes cuando analizaron pues el origen histórico del trabajo, tuvieron que haber visto de que inicialmente el trabajo, o desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista histórico, pues ha sido analizado de distintas maneras. Concretamente, desde el punto de vista religioso, y aunque parezca traído de los cabellos, la Iglesia Católica ha hecho unos aportes supremamente interesantes al desarrollo del derecho del trabajo, ya lo veremos más adelante, pero inicialmente, si usted coge una Biblia y lee Génesis 3:16, va a llegar a una conclusión: el trabajo para el cristianismo, para el catolicismo, fue consagrado o concebido como un castigo de Dios por el pecado original. Entonces, por ahí decimos, entonces, desde esa época del pecado original hasta la fecha nos hemos pasado trabajando, porque así lo dice el texto de la Biblia. Entonces, el hombre fue castigado por el pecado original y se lo condenó a trabajar para ganar el pan con el sudor de su frente, dice textualmente el texto. Pero de eso viene todos unos fenómenos sociales, la Revolución Francesa, vienen las revoluciones socialistas, etcétera, etcétera, para llegar a la conclusión de que el trabajo es la forma en la que la persona, en que el ser humano alcanza su dignidad. ¿Cuándo surge esta circunstancia? En la Primera Guerra Mundial. Finaliza la Primera Guerra Mundial, Europa estaba totalmente devastada, ya no hay... Las personas están viviendo en la calle, no hay que comer, entonces dicen, bueno, la forma de reconstruir esta sociedad es salvaguardando lo único que el hombre tiene para alcanzar su dignidad, el trabajo. Entonces, con la constitución de la Liga de las Naciones, hoy llamada las Naciones Unidas, se crea ese organismo paralelo que es la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Esta organización entonces lo que busca es unificar la regulación internacional en materia de trabajo con el fin de amparar ya el surgimiento económico de Europa y del mundo, pues, que quedó devastado con la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es digno y qué es justo? Entonces, con el devenir histórico del capitalismo, pues ustedes saben de que el trabajador se vio sometido a un sinnúmero de abusos en el desarrollo industrial de la economía. ¿Por qué? Porque en su momento, pues los trabajadores estaban sometidos a unas jornadas extenuantes de trabajo hasta de 16, 20 horas, sin ningún tipo de seguridad social, sin ningún tipo de protección, ya que llevó pues justamente al levantamiento de la clase trabajadora en la búsqueda de unos derechos fundamentales que ampararan pues este trabajo, porque no es digno entonces decir que el trabajo dignifica al hombre, pero está sometido a condiciones insalubres, está sometido a una jornada de trabajo, no tiene descanso, no tiene vida familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y justa, ya, tiene que ver con que en el Estado existen unos principios que son los que vamos a recordar ahora, ya, que buscan justamente establecer un norte, un deber ser de lo que debería ser el trabajo. Entonces, en este caso tenemos que en Colombia, en el artículo 25 dice que se garantiza, en la Constitución se garantiza el trabajo en condiciones dignas y justas. Ahora, ¿cuál es ese trabajo en condiciones dignas y justas? Vamos a ver cómo es el trabajo en condiciones dignas y justas en Colombia. Entonces, el primer principio es ese, que en Colombia existe una libertad, un derecho a acceder al trabajo, pero en condiciones dignas y justas. Porque recordemos que el trabajo es una obligación social, ¿ya? En la medida que el trabajo de una nación produce desarrollo. Bueno, ahora viene el principio de remuneración mínima vital y móvil. Entonces, remuneración porque no existe el trabajo gratuito en Colombia. Partamos de esa situación. Entonces, sí, que a mí me tocó en vacaciones trabajar en el negocio de mi papá, de mi mamá, de mi tío, etcétera, y no me pagó ni un peso, demándelo. Tiene todo el derecho. En Colombia no existe el trabajo gratuito, salvo en una circunstancia específica, que es el tema de las congregaciones religiosas, y ya lo verá, cuando toquemos el tema de salario, ya veremos cuál es el caso concreto.
pero en Colombia no existe el trabajo gratuito. En consecuencia, debe establecerse de que todo trabajo es remunerado, pero que esa remuneración tiene que guardar 3 circunstancias importantes. Primero, de que debe establecerse de manera técnica una remuneración mínima que garantice un mínimo de dignidad. Entonces, el valor del salario mínimo que tenemos en la actualidad se presume por ley y por constitución garantiza la subsistencia digna del trabajador y de quien trae atrás. Ahora, la pregunta que nosotros nos debemos hacer es si ese salario mínimo que tiene Colombia garantiza o no la dignidad del trabajador y su familia. Entonces, eso ya es un tema como más de debate, pero, digamos, se presume ya que los procedimientos para establecer el salario mínimo son los adecuados. Entonces, ustedes saben que existe un cuerpo colegiado conformado por 3 partes, por eso se dice que es un órgano tripartito, que es el Consejo de Concertación de Política Salarial y Prestacional y Laboral, que se reúne ya a final de cada año con representantes de los empresarios, representantes de los trabajadores y del Estado a definir cuál es el aumento al salario mínimo. Siempre se está pendiente de esa circunstancia. Segundo, si a 28 de diciembre las personas que están reunidas allá no se ponen de acuerdo, pues el presidente lo fija, ¿ya?, por decreto de acuerdo con los indicadores económicos de la nación. Entonces, se garantiza en cualquier Estado de Derecho que ampare estos principios del trabajo, que la remuneración, haya una remuneración mínima. Vital. La denominación de vital tiene que ver con la congrua subsistencia y también con la correspondencia a los niveles de formación. Entonces, si yo estoy educándome como profesional, como especialista, como magíster, como doctor, como postdoctorado, ya tiene que haber una correlación en esa situación salarial. Entonces, la vitalidad de la remuneración hace ver hacia el estado o al nivel de vida que nosotros estamos viviendo. Entonces, no podemos generalizar. El mínimo vital, por ejemplo, ese concepto del derecho al mínimo vital, tiene que ver con las calidades de vida, con las condiciones de vida, con el proyecto de vida que el trabajador está viviendo. Entonces, no es lo mismo, ya, un mínimo vital de una persona que está ya acostumbrada y con una formación de un salario de 5 a 10 millones de pesos, que la que vive con la remuneración mínima del salario mínimo, ¿ya? Él está en el extremo. Y móvil, que tiene que ver con la actualización de los salarios en atención a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, no puede haber salarios estáticos. En la empresa privada, por lo general, existe ese tipo de circunstancias que violan ese principio consagrado en el artículo 53 de la Constitución, ¿ya? No debería ser así. ¿Cuál es el parámetro para tomar en cuenta? Porque el único que incrementa legalmente es el salario mínimo. El otro está amparado por la remuneración móvil, pero está amparado también a la discrecionalidad del empleador. Entonces, uno dice, bueno, listo, ¿cuál es el incremento? El índice de precios al consumidor, el IPC, pero bueno, esa es una circunstancia de debate, pero vamos a partir del hecho de que la remuneración jamás puede estar estática, no puede estar detenida en el tiempo, porque eso condicionaría que cada vez el trabajador siga con su cumplimiento de obligaciones, pero que cada día gane menos, cada año gane menos. ¿Listo? Entonces, remuneración mínima vital y móvil es un principio fundamental del derecho del trabajo. ¿Qué más nos gusta? El descanso obligatorio. ¿Cuáles son los descansos obligatorios del trabajador? Les pregunto. Las vacaciones. Ese es uno. ¿Y el otro? ¿Fines de semana? Pues ojalá el fin de semana completo, ¿no? Pero no, tienen razón, las vacaciones, las licencias, ¿no? Las licencias son un derecho del trabajador, pero no son descanso. Generalmente las licencias se piden para realizar otras actividades. Y los domingos y festivos, ¿ya? En Colombia, pues somos un país, entre comillas, bendecido, que tiene aproximadamente 25 días festivos al año.
pero también los domingos. Listo, ya miraremos el tema de jornada más adelante. Entonces, pero esos son los descansos obligatorios. ¿Por qué? Porque se parte del hecho de que el trabajador necesita un tiempo para descansar y compartir con su familia, ¿ya? Y el descanso del domingo para evitar, pues, también un desgaste. Bueno, entonces sobre ese, pues, no nos vamos a detener, pero miren, está en el Pacto de Derechos y Deberes del Hombre de 1984 y conseguimos un antecedente normativo internacional sobre lo que es el derecho al descanso obligatorio. Luego seguimos con el derecho a la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? ¿Ya? La seguridad social es un sistema que puede verse desde dos puntos de vista. Siempre que abordemos el derecho laboral se puede ver desde dos escenarios. Desde el escenario confrontacionista que nos deja el marxismo, ¿ya? De la lucha eterna de clases y que lo que busca la clase trabajadora es llegar al poder para imponer la dictadura del proletariado, que es, digamos, ese deseo de esta corriente marxista de la confrontación de lucha de clases entre los dueños de los medios de producción y la clase obrera, o otro que es el encaminado o la corriente actual del derecho laboral, que es que el derecho laboral es un medio de reivindicación de los derechos de la clase trabajadora y de desarrollo económico. Por eso, si ustedes leen, y es obligatorio, y una vez les pongo la tarea de leer el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Ya? El artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo nos impone unas reglas muy específicas y nos dice cuál es el fin del código, ¿ya? Al punto de decirnos de que si existiera duda en la interpretación de una norma, después de haber agotado todos los principios del derecho laboral, debemos acudir a esa, ¿ya? No sé si alguien lo busca por ahí rápidamente en Google y no lo lee, mientras tanto. Entonces, mientras abordamos acá, el derecho a la seguridad social, entonces, nace por esa necesidad de anteponerse, ¿ya? Realmente esa es la realidad, la seguridad social es una creación del capitalismo, ¿ya? No es una creación de quien se opone al capitalismo, porque surge en Inglaterra, buscando entonces darle, inicialmente en Alemania y posteriormente en Inglaterra, decirle, bueno, históricamente los estados no han hecho nada, han permitido de que las empresas exploten a sus trabajadores, entonces mejor demos unas alternativas para amparar las contingencias y que el derecho entonces al trabajo tenga un mínimo de garantías. Eso es lo que se denomina entonces justicia en el trabajo. Entonces la seguridad social busca amparar los riesgos a los que se encuentra enfrentado el trabajador. ¿Cuáles son esos riesgos? Entonces, la enfermedad, el accidente de trabajo, la invalidez, la vejez y la muerte. Ya hoy, ya modernamente, con la protección a la mujer, una contingencia que es el embarazo. Entonces, el derecho a la seguridad social tiende a eso, inicialmente a proteger al trabajador de los riesgos y contingencias a los que normalmente está expuesto, y que es un derecho de todo trabajador. Hoy por hoy hablamos de la universalidad de la seguridad social. Independientemente de que yo trabaje o no, tengo derecho a la seguridad social. Y así lo tenemos en nuestro país, un régimen subsidiado de salud. Segundo, el principio de no discriminación contra la mujer. Importantísimo, ¿por qué? Porque hay que reconocer, ¿ya? Y lo reconocen estos estatutos, lo reconoce nuestra Constitución, de que las mujeres han sido un sujeto tradicionalmente excluido en las circunstancias laborales. Hoy podemos decir con orgullo de que esa situación ha venido superándose y por lo menos hasta el nivel profesional, nosotros vemos en entidades públicas y privadas que ahora son más las mujeres las que ocupan puestos que los hombres, por distintos motivos. Lastimosamente, en el nivel directivo seguimos teniendo tropiezos. Por ejemplo, en el sector público encontramos la denominada ley de cuotas, que nos dice que al menos el 30% del gabinete de una entidad pública, es decir, de los cargos directivos, tiene que ser ocupado por mujeres. Y desde la experiencia de lo público yo les puedo decir de que eso se vuelve una retórica en el sentido de que los directivos tratan de nombrar directivos mujeres por cumplir, ¿ya? No se está dando una garantía, salvo los nuevos gobernantes. Por ejemplo, ahora ya miramos
Un ejemplo cercano es Tumaco, ¿ya? Creo que el 90% son mujeres en el gabinete, entonces, incluyendo su alcaldesa. Entonces, ahí vienen unos cambios de paradigmas muy buenos. Ojalá que la norma llegue al 50-50, ¿ya? Y tienda a desaparecer, ya que haya una igualdad de acceso. Pero escuchaba justamente el otro día unas estadísticas a raíz de algunos twitters descomedidos pues, que han salido, de que sigue habiendo restricción en el sector privado, ¿ya? Frente al tema de contratar a mujeres para cargos directivos. Sigue habiendo alguna discriminación en ese campo. Pero bueno, lo cierto es que la Constitución, la ley y los estatutos internacionales protegen a la mujer y así debe tenerse en cuenta. Ningún tipo de discriminación. Ahora, 3 principios fundamentales en materia de derecho laboral colectivo, ¿ya? Es que todo trabajador tiene derecho a asociarse sindicalmente. El derecho de asociación sindical, como principio, contiene 3 elementos. El principio a crear o la posibilidad de crear sindicatos. Segundo, la posibilidad de afiliarse o no a un sindicato. Y la posibilidad de retirarse del sindicato. Entonces, es una garantía que tiene 3 vertientes, en la posibilidad de crear, la posibilidad de afiliarse o no, y la posibilidad de retirarse del sindicato. ¿Qué es un sindicato? Una asociación de trabajadores que busca mejorar las condiciones del trabajador. Pero de nada me sirve tener un sindicato si no tengo derecho a estas 2 garantías adicionales, que es el derecho a la negociación colectiva, y la negociación colectiva la miraremos más adelante, pero diremos anticipadamente que se trata de una forma de negociación para mejorar las garantías contenidas en nuestros contratos laborales, en nuestras normas legales. ¿Por qué? Lo vamos a decir de una vez. Los derechos, principios y garantías contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo son derechos mínimos, no se nos puede olvidar. Es decir, eso es con lo mínimo que un trabajador cuenta. De ahí para allá, yo puedo acceder a más. Que si mi empresa yo pido, no me van a dar nada. Claro, si usted va solo, no le van a dar nada, o sola. Pero si usted va como sindicato y activa el procedimiento de la negociación colectiva, entonces podrá acceder a más. Y no solo eso, si el empleador se niega rotundamente a negociar o ni siquiera les hace caso o se niega injustificadamente a todo, entonces tengo un derecho de presión, un mecanismo de presión denominado huelga, ¿ya? Entonces, estas son 3 vertientes del derecho colectivo que son principios del derecho laboral, es decir, que todo trabajador tiene derecho a asociarse sindicalmente, a negociar colectivamente las condiciones de trabajo y a generar la huelga en caso de que no sean atendidas sus reclamaciones. Luego viene el principio de regulación del trabajo infantil, que tiene que ver con que en cada estado tiene que buscarse la exclusión o la prohibición, el fin, por lo menos, de los instrumentos internacionales a la abolición del trabajo infantil, pero sí definitivamente pues tienen que trabajar, regularlo. En Colombia, ¿a partir de qué edad se puede trabajar? Les hago la pregunta. Eso es. ¿Mm? Ya tenemos. Desde los 14 sí tiene supervisión de un adulto y de los 18 creo que ya. Entonces, de eso ya vamos a mirar, ¿ya? De que Colombia suscribió un convenio de la OIT que establece que la edad mínima de trabajo son los 15 años. Sin embargo, en Colombia, con la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, se estableció ya la posibilidad, exactamente, Sofía, de que los menores de 15 años pueden trabajar en actividades deportivas, culturales, recreativas, digamos, por un periodo máximo de 4 horas al día y otras, y un máximo de horas a la semana, 36 horas a la semana creo que son, 24, perdón. Entonces, eso ya está regulado, ya lo miraremos en jornada de trabajo. Bueno, la persona que tenía eso, entonces dice, Gisela ya nos tiene el artículo primero. Entonces, ¿lo puede leer, porfa? Vale, artículo primero.
Objeto. La finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, se miran, es un mandato poderoso. Entonces le está diciendo, miren, justicia entre trabajadores y empleadores partiendo de que hay una relación de desigualdad. ¿Listo? Entonces, que en un contrato de compraventa civil o comercial, todos están en las mismas condiciones, ¿ya? Comprador y vendedor. Pero trabajador y empleador no están en las mismas condiciones. Acá está el empresario que tiene el capital, la empresa, y el trabajador que solo va a prestar su fuerza de trabajo para un medio digno de subsistencia llamado salario. Entonces, cuando yo encuentro conflictos de carácter laboral, entonces el fin mismo de las normas laborales es buscar esa justicia, ese equilibrio entre esas dos partes, pero que de esa manera se garantice la coordinación económica, es decir, que haya prosperidad a nivel del Estado, de la región, de lo local, y un equilibrio social, es decir, no vamos a soportar un sistema económico en contra de la dignidad de los trabajadores. Entonces, esa es la finalidad, digamos, total del derecho del trabajo, que es el principio que lo estábamos mirando acá. Bueno, el principio de no discriminación, muchas gracias a la persona que nos colaboró. El principio de discriminación tiene que ver entonces con que en el derecho laboral no debe, o el acceso al trabajo, a la libertad de trabajo, no tiene que haber ningún tipo de discriminación ni por origen social, económico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues esto sí es un mandato de letra muerta, porque sobre todo en territorios pequeños como el nuestro miramos todavía que hay muchísima restricción de acceso al trabajo por temas sociales, por temas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que debe retirarse y que debe privilegiarse el mérito. Dentro de su programa no está visto que se analice lo del sector público, pero yo voy a tratar de darles un breve acercamiento al tema laboral público, porque la realidad es que en Nariño, por lo menos, yo entiendo que su proyección desde su carrera pues está en asesorar o tener sus negocios con un proyecto internacional. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que aquí en Nariño, por ejemplo, el mayor empleador es el Estado, entonces se hace necesario tener un pequeño fundamento, aunque sea en esta parte del sector público. Pero ahí en el sector público es donde más discriminación hay frente a esos temas, lo que denominamos rosca. Pero bueno, ya abordaremos ese tema. El principio protector. Profe, disculpe, ¿qué diferencia hay entre el principio de no discriminación y el discriminación a la mujer? O sea, no entendí muy bien ese de no discriminación. No lo entendí muy bien. El principio en general tiene la misma vertiente, es impedir la discriminación. Lo que pasa es que la Constitución y los establecimientos de derechos internacionales, las instituciones de derecho internacional, establecen, digamos, que en materia laboral existen dos sujetos de protección especial porque han sido históricamente discriminados. Entonces, la mujer ha sido históricamente discriminada y los menores de edad han sido históricamente discriminados. Entonces, en la época de la Revolución Industrial hubo mucha explotación de las mujeres, mucha explotación de los niños, ¿ya? Porque en la parte de los hombres, pues ya venía el alzamiento, digamos, de los hombres en distintos grupos, digamos, sindicales. De ahí surge el ludismo, el anarquismo y termina el marxismo, etcétera, etcétera. Pero las mujeres, como entonces eran las que no tenían derecho, las que estaban calladas, entonces se aprovechaban de ellas. Lo mismo a los menores de edad. Entonces recuerden que el Día de la Mujer, que acaba de pasar el día 8 de marzo, termina pues justamente por una masacre cometida en Chicago, donde unas mujeres obreras se entrincheran en una empresa, ¿ya? Pidiendo mejores garantías para ellas, y lo que hace el Estado y los dueños de la empresa es quemarlas con toda empresa. Entonces, es justamente eso, ¿no? Decir, listo, en materia laboral existe un principio de no discriminación,
y ese se garantiza para todos por igual. Pero cuando yo hablo de que existe un principio de no discriminación a la mujer, pues tiene un fundamento más fuerte y unas reglas de protección que ya vamos a ver, la maternidad, la lactancia, ¿ya? El acceso a los cargos directivos. O sea, esas normas, digamos, ustedes no las van a encontrar, digamos, para una población que ha sido tradicionalmente discriminada, por ejemplo, la población afrodescendiente, ¿ya? Uno pensaría que hoy por hoy, pues eso ya está mandado a recoger, pero no. En 2010 tuvo que Colombia modificar su código penal y decir que todo acto de discriminación, inclusive racial, pues es un delito. Pero en el 2010, no han pasado 9 años de eso, 10 años. ¿Ya? Entonces, entender de que estamos en ese proceso de evolucionar, pero que existen sujetos de especial protección constitucional, como las mujeres en este caso. Bueno, principio protector, que es un principio que ustedes ya analizaron y supongo que ustedes expusieron, que tiene que ver con la protección a los trabajadores de eventuales cambios normativos, ¿ya? Como cuáles o entre las circunstancias de distintas interpretaciones. Por ejemplo, tiene 3 vertientes el principio protector. ¿Listo? El indubio pro operario, la favorabilidad y la condición más beneficiosa. Entonces, entiendo que ustedes ya lo analizaron y les voy a pedir en este momentico que me cuenten los grupos que lo expusieron muy brevemente. ¿Qué es el indubio pro operario? ¿Qué es la favorabilidad? ¿Y qué es la condición más beneficiosa? ¿Qué es el indubio pro operario? A ver, señores, ¿tuvieron que verlo listo? Yo expuse eso. El indubio preoperario es cuando se tiene un malentendido en la norma, entonces se debe dar como, se favorece al trabajador. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos un ejemplo de maternidad, y cuando la madre tiene la licencia, pero solo tiene un hijo, accede a, creo que es 1 hora por jornada, no recuerdo, y otra madre que tenga gemelos, entonces va a tener 2 horas por jornada. Algo así explicábamos en nuestra exposición. Ahora, ¿quién nos ayuda con la favorabilidad? ¿O esa fue favorabilidad? No es indubio preoperario. Listo. Favorabilidad, ¿quién expuso? Va a tocar escribir a la doctora María Alejandra, a ver que me dé los grupos, porque no quedaron calladitos. Bueno, entonces se supone que todos estuvieron atentos a las exposiciones, ¿no? Entonces vamos a hacerlo autoritariamente, a ver. Daniela Alejandra, ¿qué es la favorabilidad laboral? ¿Quién sigue? Diana Carolina Pela. Va a tocar otra vez solicitarles que prendan sus cámaras porque parece que se conectaron y se fueron. Profe, no es cuando, digamos, la norma tiene que buscar siempre favorecer al empleado. Bueno, pero digamos, concretamente, esa sería la concepción general, ¿no? Pero, digamos,
No de todo servidor público, de todos. Bueno, entonces tenemos un panorama un poco vago sobre estos temas, pero vamos a aclararlo. Entonces, el principio protector tiene esas tres vertientes, ¿no? El indubio properario tiene que ver con que una norma se presta para distintas interpretaciones. Una norma vigente, distintas interpretaciones. Entonces, ¿yo cuál opto? Por la interpretación más favorable al trabajador, ¿ya? Yo puedo entender una norma en la que me dice, mire, el artículo 50 y 51 del Código Sustantivo me dice que ante un escenario de fuerza mayor, yo puedo suspender los contratos de trabajo, o que inclusive estos se suspenden de pleno derecho, digamos, por la imposibilidad de continuar con la prestación del servicio. Ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, ¿ya? Entonces, lo puedo aplicar directamente y sale una nueva norma consistente en unas circulares, en unos decretos del ministerio, y nos dice, listo. Ojo, para poder suspender un contrato tiene que analizar que en efecto se cumplan estas circunstancias, pone unos requisitos adicionales. Entonces, la norma del Código Sustantivo ya es una norma genérica, pero digamos puede tener unas dos interpretaciones, una favorable al trabajador y una favorable al empleador. En este caso, entonces, aplicamos la favorable al trabajador. La favorabilidad tiene que ver con la existencia, coexistencia de dos normas vigentes, ¿ya? Entonces tengo una norma A, código sustantivo, que me dice las vacaciones son de 15 días por cada año de servicio. Pero en mi empresa hay un sindicato, ese sindicato convocó una negociación colectiva, de eso salió una convención, y en esa convención, que es un acuerdo, un contrato para las partes que modifica los contratos que habían en esa empresa, se dice que en esa empresa las vacaciones son de 20 días y no de 15. Entonces, existen dos normas vigentes en el caso, la convención colectiva, el código sustantivo, pero yo escojo la más favorable al trabajador. Si no, no tendría ningún sentido enfrascarnos en una discusión, por ejemplo, de que diga, no, es que la ley está por encima de la convención, entonces aplico la ley y no la convención. Entonces, en este caso, se escoge la norma más favorable. Y la condición más beneficiosa trata de proteger al trabajador de cambios abruptos de normatividad que cambien su expectativa legítima de acceder a un derecho. Por ejemplo, caso más claro es, por ejemplo, el cambio del régimen de cesantías que se tuvo de la ley 50 del 90 cuando se impone el sistema de cesantías anualizadas por el tradicional contenido del Código Sustantivo de cesantías retroactivas, o cuando vino la ley 100 y modificó el sistema general de pensiones. Entonces, habían muchas personas que estaban a punto de pensionarse cuando entró la ley 100 y les cambiaron la edad y los requisitos y el valor de la pensión. Entonces, ¿qué dice la ley? O sea, la condición más beneficiosa siempre requiere una ley previa. Entonces, requiere que el legislador diga, listo, hay unas personas que están a punto de pensionarse y estas personas, pues, les vamos a amparar su derecho. Entonces, ¿qué les dijo? Las personas que tengan tales edades a la entrada en vigencia de la ley, 1 de enero de 1995, se podrán pensionar con el sistema anterior, y habían muchos sistemas anteriores. Entonces, habían personas que se lograron pensionar entonces en régimen de transición con menos edad y su pensión es equivalente al último salario. U otras personas que pudieron hacerlo con el promedio de los últimos 10 años, pero sobre el 100%, no sobre el 80% que estableció la ley 100 y que luego del 90 y luego que se bajó al 80. Entonces, la condición más beneficiosa busca eso, ¿tá? Lo mismo, el régimen de cesantías antes retroactivo decía que las cesantías es un salario por cada año de servicio que se tendrá en cuenta conforme al último salario. Entonces, si yo trabajé 30 años, entonces me pagarán sobre el último salario. En cambio, en el régimen actual, a nosotros nos consignan cesantías cada año, ¿ya?
y pues lastimosamente así pues se pierde un poco esa ganancia. Ya lo miraremos en su momento, digamos el ejemplo ya real en pesos para que entendamos cuál es la pérdida que tiene el trabajador frente a esos regímenes. Sin embargo, la ley 50 del 90 dijo, quien lleve más de 10 años trabajando, a la entrada en vigencia de esta ley, pues tiene derecho a continuar en su régimen anterior. ¿Listo? Bueno. Luego llega el principio de orden público, irrenunciabilidad y efecto útil. Yo los he fusionado, estas tres características, porque tiene que ver con una circunstancia clarísima, que es que el derecho laboral es un derecho que rige las relaciones de trabajo entre los particulares. Entonces, ¿qué sucede? Es una norma que rige las relaciones jurídicas laborales entre los particulares, pero tiene características de orden público, es decir, que no puede ser negociadas los derechos que están contenidos en la ley laboral por las partes que lo usan. Eso conlleva entonces a definir que existe un mínimo de garantías en el código sustantivo y que esas garantías mínimas son irrenunciables. Es decir, yo puedo tener absolutamente un contrato diciendo que yo renuncio a la seguridad social, que renuncio a las cesantías, que solo recibo mi salario, ¿ya? Y que recibo solo la mitad de mi salario, pero eso no tiene ninguna validez. Así está escrito, notariado, en mármol, lo que ustedes quieran, ¿ya? Como son derechos mínimos y irrenunciables, entonces yo ante la ley no los puedo renunciar, no son disponibles, ni tampoco negociables. Adicionalmente, las normas de derecho laboral tienen un efecto útil e inmediato. ¿Qué significa esto? Cuando yo suscribo un contrato civil o comercial y hay cambio de normatividad, se habla de una característica de las leyes que es la retrospectividad, es decir, que ese contrato, como se suscribió en vigencia de X ley, entonces se rige por X ley. Si hay conflicto, el juez, así sea en el futuro, con otro, que ya donde están vigentes otras normas, resuelve sobre la ley X. Así, el día de mañana salga una ley Y. Ese contrato nació en vigencia de una ley y se resuelve sus conflictos en vigencia de esa ley. En el derecho laboral no aplica de la misma manera. Si yo tengo un contrato hoy y surge una nueva norma, esa norma me modifica automáticamente las características de los contratos, ¿ya? Que estén vigentes en ese momento, salvo que se trate de una circunstancia ya negativa para el trabajador y que entonces ahí aplicaría la condición más beneficiosa. ¿Listo? Pero modifica, en este caso, todas las relaciones laborales. Entonces, para tener claro, hoy tenemos una norma que nos dice los hombres se pensionan con 62 años, las mujeres con 57 y 1.300 semanas en el Sistema General de Pensiones. Pero por allí hay un proyectico de ley andando, yo no sé si ya lo habrán bajado con el tema de los paros, tengo que revisarlo, pero sí estableció ese proyecto de ley que iban a igualar la edad de pensión de hombres y mujeres a 62 años, solo que a las mujeres les iban a quitar 300 semanas de cotización. Entonces, eso puede ser un paliativo de pronto para algunas mujeres que no alcanzaron a pensionarse, pero perjudica, digamos, a otras que están a punto de avanzar. Entonces, cambia las condiciones laborales, modifica las condiciones de manera inmediata, pero entonces el legislador tendrá que utilizar una figura de condición más beneficiosa para garantizar esos derechos de las personas que ya estaban a punto de alcanzarlos. El principio de permanencia, estabilidad laboral y rendimiento. Este es un principio que va muy ligado a ese artículo primero del Código Sustantivo y que tiene que ver con que la estabilidad en el contrato de trabajo, la estabilidad en el empleo, va a tener una relación directa frente a la productividad del trabajador y en consecuencia va a mejorar su rendimiento y va a favorecer las condiciones de producción de la empresa. Entonces, importantísimo que en Colombia la regla general es que los contratos sean privilegiantes de la estabilidad laboral. Entonces, por eso es que uno no entiende a veces, pues los que estudiamos el derecho laboral, cuando salen intentos de reforma de que se haga la regulación o el trabajo, la vinculación por horas,
¿ya? Cuando, digamos, eso precariza la circunstancia del trabajador versus circunstancias como la seguridad social, porque entonces, para yo poder alcanzar el número de semanas de cotización, digamos, para acceder a una pensión de vejez a futuro, pues necesitaré tener 3, 4 trabajos paralelos para poder cumplir el récord de las 8 horas diarias para poder garantizar esos derechos. Entonces, siempre la regla general es que los trabajos brinden estabilidad. En el sector público, entonces, por allá en los artículos 120, 125, nos dice, se privilegiará el trabajo de carrera y por mérito, ¿ya? Entonces, por regla general en el Estado, el trabajo tiene que ser estable y todo trabajo estable se accede mediante carrera administrativa, es decir, a través de un concurso de méritos con nombramiento y posesión. ¿Listo? Los demás cargos, por excepción, ya entran por elección popular, libre nombramiento o de periodo. Ahora, este que sigue, el principio de realidad, de primacía de la realidad sobre las formas, pues es el principio por autonomacia del derecho laboral y que es el principio de debate, ya en las sedes judiciales. Es el típico caso de que me contratan por prestación de servicios, pero en realidad, pues yo estoy aquí encerrado en la empresa, ya no tengo ninguna garantía, o, por ejemplo, el caso del trabajador, digamos, las empresas nacen con una planta, crecen, pero en vez de volver a crecer la planta, generan este tipo de vinculaciones paralelas, y sobre todo en el sector público, en el que yo contrato a una persona de prestación de servicios que trabaja igual o más que el de planta. Entonces, ¿qué genera eso? Que en realidad, pues, toda persona que crea que es trabajador y que acredite las condiciones de la relación laboral, pues así va a ser juzgado. Y en consecuencia, si no tuvo derecho, si no se le garantizó la seguridad social, si no se le garantizaron las prestaciones sociales, pues las puede reclamar en cualquier momento ante un juez. Pregunta, ¿cuáles son ya los elementos de la relación laboral? Creo que son 3. Tiene que haber subordinación, una remuneración y una función a desempeñar. Perfecto. Entonces, son 3 elementos de la relación laboral concretos. Prestación personal del servicio. Eso nunca se les puede olvidar. Prestación personal del servicio. Entonces, ¿qué es? Soy yo la persona que presto el servicio. Ah, que amanecí de guayabo, voy a mandar a un amigo. No. Allí, si sucede eso, entonces estamos diciendo de que no hay una personalidad en la prestación del servicio y que puede haber una delegación y en consecuencia se genera otra relación laboral o definitivamente yo estoy prestando un producto y no un servicio, ¿ya? Garantizando la prestación de un producto y no un servicio. Entonces, prestación personal del servicio. Continuada subordinación o dependencia, es decir, que el trabajador no pueda ser autónomo en las circunstancias que dicta, requiere de instrucciones precisas de su jefe, depende de las instalaciones de la empresa, de los equipos que le den para poder prestar el servicio. Y remuneración, lógicamente. Entonces, pueda que mi contrato diga prestación de servicios, pero si yo acredito ante un juez esos 3 requisitos, entonces yo soy un auténtico trabajador y puedo pedir y reclamar mis prestaciones sociales, mi seguridad social, etc. Otro caso, por ejemplo, más descabellado aún, la forma en la que vinculan a los taxistas. Los taxistas terminan, los que han trabajado toda su vida en este oficio, terminan con unos problemas gravísimos en materia de riesgos laborales, ¿ya? Y cuando van a reclamar, digamos, una indemnización, una recuperación, una rehabilitación, entonces le dicen, no, pero es que usted no tiene un contrato de trabajo, usted no tiene derecho al sistema de riesgos laborales, usted tiene un contrato de arrendamiento, así los vinculan, les arrendan el taxi. Entonces pagan un canon mensual, ustedes verán cómo administran, es un bien que está sujeto a arrendamiento. Pero si a este taxista le da por demandar y acreditar esos 3 requisitos ante un juez, entonces prima la realidad. ¿Cumple horario? Sí. Llego a las 6 de la mañana,
entrego el taxi a las 6 de la mañana, cumplo órdenes, claro, tengo unas órdenes de cuidar el carro, de prestar el servicio de determinada manera, de recibir las órdenes, que tengo que ir a recoger a los hijos del patrón, de que tengo que ir a recoger a la mujer del patrón, etcétera, etcétera, concreto. Y recibo una remuneración, perfecto, que la saca de destajo de acuerdo con las carreras. Entonces, ¿a qué nos lleva esta situación? A que es un verdadero trabajador. Prima la realidad sobre la forma del contrato. El contrato dice arrendamiento, en la realidad es un trabajador, tiene derecho a todas las prestaciones sociales e indemnizaciones correspondientes. ¿Vamos hasta qué horas? Hasta las 6, ¿no? Listo, todavía tenemos un tiempito. Yo creo que alcanzamos a terminar todo el tema de principios. Bueno, entonces, ¿sí están viendo la presentación? Sí, profe. Listo. Entonces, el principio de razonabilidad, y esto tiene que ver con una figura que se llama el jus variandi. ¿Escucharon de ellos? ¿Se le mencionaron de pronto el jus variandi? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Están viendo la presentación o no? Que aquí me parece error. No, profe. A ver, intentemos de nuevo por acá. Peine. A ver, señores juiciosos. En otro curso se pusieron a molestar, me tocó quitarles una décima a los que se pongan a molestar por el micrófono. Con tan mala fortuna que quedaron grabados, ¿no? Que ahí les aparece, apenas hablan, el nombre. Bueno, entonces, ¿qué es el jus variandi? El jus variandi es una facultad que tiene el empleador, en este caso, el empleador, de cambiar o modificar las condiciones del contrato de trabajo en su calidad, lugar, ¿ya? En su tiempo, lugar, etcétera. Entonces, si yo opto a una convocatoria laboral, el empleador tiene la facultad de decirme, bueno, usted inicialmente empezó en Pasto, pero abrimos sucursal en Mocoa, se va para Mocoa. La pregunta es, ¿está bien hecho ese cambio? ¿Lo puede hacer? O sea, Profe, otra vez, por favor. O sea, el jus variandi es una facultad que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, usted se presenta en una convocatoria laboral aquí en Pasto. Hoy se la gana, lleva un año trabajando y mañana le dicen, vea, qué pena, abrimos sucursal en Mocoa, se fue para Mocoa. ¿Es eso o se va? ¿Está bien hecho? No, está mal, ¿no? Pues sí lo puede hacer. Inclusive el Código Sustantivo del Trabajo le establece de que tendrá el deber, si él tiene que trastearse con todo y familia, de pagar los gastos de traslado. Ya Pero, profe, usted no dijo que... Perdón, profe, usted no dijo que... o sea, en el contrato ya hacen ahí las... No, pero él lo acabo de decir ahorita, que era la facultad de poderlo mover de horario, tiempo, todo eso. Circunstancias de tiempo y modo y lugar en las que se presta el servicio. Entonces, pero allí está la controversia. Esta es la idea del ejemplo. Entonces, ¿ese principio o esa facultad del jus variandi es absoluta? No. Entonces, ahí viene el contrapeso, que es el que está en nuestra presentación, que es el principio de razonabilidad, que toda modificación que yo haga al contrato del trabajo en ejercicio del jus variandi tiene que ser razonable.
¿ya? Entonces, ¿cuál es la razonabilidad? Pues esto ha tenido que sustentarlo la Corte Constitucional y la Corte Suprema. Por ejemplo, qué pena, yo soy el hijo que me quedé en la casa, trabajo, tengo que cuidar a mis padres que son de la tercera edad, no puedo irme para allá. O soy madre o padre cabeza de familia, tengo aquí mis hijos, no los puedo trasladar para allá, ¿ya? O tengo una enfermedad, o tengo alguna cosa. Entonces, empieza a generarse unas circunstancias adicionales que nos indican entonces que ese principio del jus variandi no es absoluto y que en contrapeso del jus variandi está el principio de razonabilidad, es decir, que toda modificación que yo haga al contrato de trabajo tiene que ser razonable. Entonces, por ejemplo, yo no puedo trasladar a una persona enferma, yo no puedo trasladar a una persona con condición de madre o padre cabeza de familia, yo no puedo trasladar, etcétera, etcétera. Sobre todo porque estos fenómenos, ¿ya? De los traslados intempestivos incluso están protegidos para, por ejemplo, para usted trasladar entre un municipio a otro a un funcionario que pertenece a un sindicato, tiene que verificar si tiene fuero sindical, porque de lo contrario tiene que pedirle un permiso a un juez, ¿ya? Entonces, existen ciertas circunstancias que se presumen son irrazonables. Entonces, el principio de razonabilidad genera eso, ¿ya? Atenúa la jus variandi en el sentido de que tengo que tener en cuenta las circunstancias personales del trabajador. Y yo, mediante una tutela, puedo tumbar ese traslado, ¿ya? Puedo decirle, qué pena, yo no me voy para allá porque tengo estas circunstancias personales. Ah, que se va o de malas. Entonces, meta una tutela y que le mantengan sus circunstancias. ¿Listo? Entonces, que quede claro, entonces, que el principio de razonabilidad se antepone al jus variandi en el sentido de que deben tenerse en cuenta las circunstancias especiales de cada persona. Bueno, el principio de buena fe está contenido en el artículo 83 de la Constitución y también en el Código Sustantivo, ahí se me escapa, están las obligaciones generales, tiene que ver con que trabajador y empleador pues prestan el servicio sin ánimo de perjudicarse, ¿no? Entonces la buena fe, la presunción de la buena fe trata de eso, de que se actuará en cumplimiento de la ley sin ánimo de sacar ventaja, ¿listo? Entonces, por ejemplo, no, es que voy a vincular a esta gente y un día de estos la mando, por ejemplo, una violación máxima al principio de buena fe es cuando el empresario está metido en circunstancias ilícitas y abusa o se aprovecha de la ingenuidad de sus trabajadores y los induce, digamos, sin que ellos lo sepan, a transportar alguna sustancia ilícita, etcétera, etcétera. Entonces, una violación al principio de buena fe. Lo mismo el trabajador que busca que vincularse a una empresa, pero lo que busca es utilizar la empresa para generar algún tipo de circunstancia ilegal, entonces viola el principio de buena fe. Entonces se presume que ambas partes actúan de buena fe, es decir, que en respeto de sus derechos y garantías. Finalmente, la vigilancia y control y protección del Estado. Ya tocamos el tema de crear de orden público, pero quiere decir eso de que el Estado debe procurar, y eso lo dicen los convenios de la OIT, como principio, el derecho del trabajo no está solo, requiere de la protección, vigilancia y control del Estado. Entonces, aquí tenemos superintendencias de industria y comercio, superintendencias de seguridad social, financieras que regulan todo el tema de aseguramiento, tenemos el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública para los servidores públicos, es decir, que existen unas garantías de instituciones estatales que permiten garantizar estos principios. Y por último, tenemos un resto todavía. Obligatoriedad social, es decir, que el derecho al trabajo es no solo un derecho de los trabajadores, sino también una obligación de las personas, es decir, un Estado no puede sobrevivir sin trabajo, sin trabajadores. Entonces, todos tenemos que aportar en esa consecución de estas garantías. Ya lo había dicho, el mínimo de derechos y garantías, es decir, que el derecho laboral es mínimo y en consecuencia yo puedo acceder a más, ¿ya? De ahí para allá todo lo que venga, pero garantizando siempre esas mínimas garantías. La posibilidad de transacción y conciliación y mediación. ¿Qué tiene que ver con esto? Estos son los denominados métodos alternativos de solución de conflictos. Ustedes tuvieron que haber visto ya derecho comercial, ¿no es verdad? Local e internacional, que miran ustedes. Entonces,
Si recuerdan ustedes un poco el tema de la historia del derecho comercial, tiene que ver concretamente con ese fortalecimiento que hubo del gremio de la burguesía, entre comillas, ya con posterioridad al finalizar lo que fue el Imperio Romano. Pero una de las características y de donde surge el derecho comercial es de que ellos tenían su propio derecho, sus propias normas, y por eso la fuerza de la costumbre es tan importante en materia comercial. Lógicamente, esta característica de tener su propia justicia, sus propias normas, traspoló al derecho laboral y le da la garantía a los trabajadores y a los empleadores de solucionar sus propios conflictos. Entonces, ¿a través de qué? De métodos alternativos de solución de conflictos. No tengo que ir a un juez que se me va a demorar 3, 4 años, en el mejor de los casos, en resolverme mi caso, sino que puedo resolver directamente mis conflictos entre las partes. ¿Cómo? A través de un método heterocompositivo de solución de conflictos, es decir, con la participación de otra persona que se llama conciliador. En este caso el conciliador en derecho es el inspector del trabajo o el juez del trabajo, son los únicos que pueden autorizar conciliaciones en materia laboral, ¿ya? O la transacción, que es decir, un mecanismo directo del derecho comercial pasado al derecho laboral, y es que yo puedo transar, suscribir un contrato de transacción en el que yo renuncio a mi derecho a demandar a cambio de que se me garanticen unos derechos. Entonces, empleador y trabajador tienen la posibilidad de negociar, ¿ya?, sus propios conflictos sin acudir a unas instancias, pero deben garantizarse siempre, o sea, que se trate de derechos no ciertos y discutibles. Entonces, quiere decir esto, que yo tengo un contrato de trabajo, pero nunca me pagaron seguridad social, ni cesantías, ni prestaciones de ninguna clase, ni vacaciones. Mi contrato dice que soy un trabajador, me pagaban un salario, pero nunca me pagaron esos derechos. Yo puedo ir y negociarlos y que, bueno, deme 2 millones de pesos y listo, no molesto más. ¿Qué piensan? Sí, yo creo que sí, porque es como la autonomía que tiene cada persona, ¿no? Para ver cómo resuelve pues su problema legal. Entonces, allí está la situación, que yo no puedo negociar derechos mínimos e indiscutibles, como digamos las prestaciones sociales. Es verdad que todos los días en el Ministerio del Trabajo se suscriben actas de conciliación en la cual le deben 40 millones a un trabajador y con 2 millones se van contentos para la casa. Pero miren lo que sucedió por allá en 1994, se hizo mediante acta de conciliación renunciar a unos derechos en una empresa en Medellín, y el año pasado salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando, miren, del 96 al 2019, ¿cuántos años hay? Ya sale una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que le dice esa conciliación estuvo mal hecha, ¿ya? Porque se negociaron derechos mínimos irrenunciables. Los indujeron en error, los hicieron renunciar y ellos tenían derecho a garantizar su estabilidad laboral en ese momento, y ahora les llegaron indemnizaciones de más de 500 millones de pesos que tendrían que además indexarse a la fecha de hoy. Entonces, mucho cuidado con esas negociaciones, porque muchas veces los trabajadores aceptan eso, luego se hacen asesorar y pueden demandar al empresario. Entonces, solo se puede negociar lo que es incierto y discutible. Ya miraremos sobre ese tema más adelante. Bueno, la cláusula general de interpretación y aplicación supletoria hace alusión a ese artículo primero que vimos, ¿ya?, y a las fuentes del derecho en materia laboral. Entonces, inicialmente las fuentes, ustedes saben, es ¿ya?, la Constitución, la ley en el sentido material, toda la normatividad es la fuente primigenia, todo lo que tiene que ver entonces cuando no haya ley al caso en concreto, pues con los convenios internacionales, con los principios generales del derecho, convenios no ratificados, la doctrina, y finalmente pues todo lo que tiene que ver con algunas costumbres. Sin embargo, pues la costumbre no tiene mucho poder en materia laboral. Y finalmente el principio de progresividad y no regresividad. Esto es un fundamento importantísimo. ¿Qué es un derecho adquirido? Y les pregunto yo a ustedes.
para terminar. Muchas veces uno escucha a alguien, ¿no? Es mi derecho adquirido. Mi derecho adquirido a la presencialidad, que sé, por ahí están muchos peleando. ¿Qué es un derecho adquirido? ¿Qué le suena? ¿Ninguno? A ver, busquemos la lista. Profe, ¿no es como un derecho que uno se gana? Eso. En síntesis, pues esa es la regla general. Pero entonces, para entender qué es un derecho adquirido, es un derecho que entró al patrimonio, ¿ya? Del trabajador. Entonces, por ejemplo, el clásico ejemplo es la pensión. Tengo 1.300 semanas, cumplo los 62 años y ese derecho ya es mío, nadie me lo quita. No me han pagado mi pensión, ni siquiera ha salido la resolución reconociendo que ya tengo derecho a la pensión, pero ese derecho ya entró a mi patrimonio y nadie me lo puede quitar. Entonces, en materia laboral, siempre se garantiza la progresividad de los derechos en la medida de que todo lo que tenemos ahorita es lo mínimo, ya es nuestro y que no puede venir una reforma regresiva y quitárnosla. Reformas regresivas ha habido cantidades en Colombia. La primera, la ley 50, luego la ley 789 del 2002, que dijeron, sí, es que vamos a procurar mejorar la economía, entonces le vamos a quitar un poquito, ¿ya?, a los trabajadores, como por ejemplo, subirles en su momento el horario diurno hasta las 10 de la noche, hoy hasta las 9, ¿ya?, cuando era hasta las 8 de la noche, reducir un tema de vacaciones, la posibilidad de compensarlas. Dijimos, no, esto mientras se mejora la economía, y luego eliminamos esa norma. Reformas regresivas que siguen vigentes en nuestro país, pero en síntesis, en materia general, el derecho laboral tiende a mejorarse. Lo que tenemos hoy es mínimo, entonces tiende a mejorar y jamás a regresar. Salvo que estuviéramos en una crisis abismal, pues generaría un sistema regresivo. Por ejemplo, una circunstancia, un ejemplo fue lo que sucedió con el Seguro Social. El Seguro Social tenía unas convenciones colectivas muy buenas, ya, de los trabajadores, pero al borde de la quiebra del Seguro Social, ellos congelaron su convención colectiva. Que si se podía o no se podía es una discusión eterna. Yo pensaría desde el punto jurídico que no se podía, pero ellos lo hicieron. Y personas que podían pensionarse con 15 años de servicio, como decía la convención, no lo pudieron hacer. Cumplieron los 15 años de servicio dentro de esa suspensión y no lo pudieron hacer. Pero esa fue una reforma, un pacto que hizo el Estado con los trabajadores del Seguro Social regresivo para poder garantizar la continuidad, entre comillas, de la entidad, que terminó finalmente liquidada y convertida en Colpensiones. Entonces, hay que tener en cuenta en eso, ¿no?, que los derechos sociales, toda clase de derechos sociales y en especial el derecho laboral es progresivo. Bueno, entonces miren que la cápite de derechos es bastante grande, ¿listo? Hay muchos más principios que regulan el derecho laboral, pero para el suscrito creo que estos son los fundamentales y que si ustedes los asimilan, estos principios, seguramente van a poder interpretar cualquier norma laboral, sea del sector público, sea del sector privado, porque son reglas generalmente de carácter general. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo frente a las actividades. Yo pensaría que inicialmente tendríamos que acabar este tema. Sí tenemos lo de las circulares del Ministerio del Trabajo. Necesito que las lean. Les voy a colocar un foro ya en la plataforma. Por favor, participen todos en el foro. El que se quede sin participar, y por favor que sea una participación seria, argumentada, no que estoy de acuerdo porque sí, no, con un argumento, que discutamos, digamos, estos escenarios porque el gobierno está tomando unas decisiones improvisadas en últimas porque nunca se ha vivido una crisis de estas, pero desde el punto de vista laboral uno anticipa que se va a colocar un poquito más feo. Entonces, la idea es como que podamos replicar en sus casas
ya digamos, estos temas de las normatividades, regulaciones de emergencia de esto de la pandemia frente en el derecho laboral para efectos de tener un escenario claro. Muchos de ustedes han tenido cursos de muchos que tienen negocios propios, familiares, etcétera, y que no saben qué decisiones tomar frente a una circunstancia de estas. Entonces, en la próxima clase abordaremos resumen de contrato de trabajo y terminamos con suspensión y haremos el taller, ¿vale? Por lo pronto el taller no lo vamos a realizar para la próxima sesión. Yo el foro se los pongo el día de mañana en la plataforma para que empezamos a contestar por allí y el taller que hemos dejado, abordemos los temas que nos quedan pendientes y hacemos el taller. ¿Listo? No olviden, si tienen alguna dificultad en estos temas, me dicen que solo han tenido clases con 3 docentes, pero digamos, apenas está comenzando esto. Hoy en reunión con los profesores hacíamos ese balance. La próxima semana de pronto se van a ver un poco congestionados, entonces no olviden hacerme llegar pues las observaciones puntuales para yo hacerlos a llegar también allá en la reunión de profesores o también con el representante para que en el grupo de los representantes también, que se van a reunir con ellos con videoconferencia, pues también hagan las precisiones posibles. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su participación. Finalmente, por favor, uno por uno se despide para que quede registro de la asistencia aquí en el video. Chao, profe, soy Julio Caicedo. Entonces yo estoy pendiente a cualquier información, yo soy el representante, igual usted ya tiene mi número y ya estoy en contacto con usted. Muchas gracias. ¿Me escuchó? Sí, Julio, profe. Ustedes. Listo. Listo, por favor. Listo, profe, chao, gracias. Bueno. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Adiós. Chao, profe, Chao, muchas profe, gracias. gracias. Muchas gracias, profesor Diego. Muchas